hoy puedes viajar a Nueva York por unos 300 euros. Pero en 1930 este mismo viaje llevaba meses de sueldo y lo tenías que hacer en días de viaje. Y no, esto no era solo para pagar el billete. Dentro vídeo. Hacía tiempo que no hacíamos esto en el canal, pero realmente tratar de descubrir cómo eran los viajes en diferentes épocas de la historia, creo que nos enseña también no solamente acerca de los viajes, acerca de lo que tenemos actualmente, sino que también nos enseña acerca del mundo en el que vivimos. Así que para hoy, y con el micro por problemas logísticos, vamos a ver qué tal consigo que se escuche. Vamos a irnos a 1930 y vamos a ponernos en la piel de un español en esa época que quisiera o necesitara viajar a Nueva York, al Nueva York de 1930. Estamos hablando de que en España un trabajador medio ganaba alrededor de unas 100 pesetas al mes y un viaje que podría costar bastante más, unas 350 o 400 pesetas. Desde luego era una época en la que viajar no era ningún tipo relacionado con el ocio, ni era ni una escapada, no, era una decisión meditada, era una decisión que conllevaba meses, no solamente de ahorro, sino que ese viaje te iba a llevar un cambio brutal en tu vida. Y esto era, como digo, algo que la mayoría ni siquiera se podía llegar a plantear. Pero vamos a hacer un ejercicio y vamos a intentar ver cómo lo podría hacer en esa época. Estamos hablando de una época que evidentemente no había vuelos, no podías ir a Aviasales, que por cierto tengo el link abajo en la caja de descripción y en el primer comentario fijado, que es lo que yo uso para tratar de buscar ese vuelo. No lo podías hacer de esa forma. Si salías desde Madrid te tocaba hacer el viaje en tren mayoritariamente hasta París y luego de ahí al puerto de Le Havre. Y solo esto te iba a suponer entre 2 y 3 días de viaje, con sus correspondientes noches y también con sus correspondientes esperas. Y solo ese viaje ya te podría costar unas 70 pesetas, es decir, casi estábamos hablando de que solamente esa mitad, ni siquiera mitad, esa primera parte del recorrido ya te estaba costando pues prácticamente un mes de un sueldo normal. Así que sí, antes de cruzar el Atlántico ya te estabas dejando una pasta en intentar simplemente llegar al sitio de salida. Pero antes de esto había un problema más, la salida del país. Porque en los años 30 necesitabas un documento, un pasaporte de salida. Y este pasaporte no era como hoy en día, que vas a la comisaría más cercana y te lo hacen por unos 20 euros. No, necesitabas algo mucho más complejo en cuanto a gestiones, y esto era algo que no todo el mundo tenía. Tenías que solicitarlo, tenías que justificar muy bien el viaje para que te lo concediese. Y solo esto ya era una barrera bastante importante para muchas personas. Y una vez que lo conseguías, te tocaba la primera parte de la aventura, el viaje en tren. Lo más normal, si quisieras hacer este viaje, era salir de Madrid en dirección a París, coger el tren hasta París y una vez llegases a la capital francesa, coger otro tren que te iba a llevar a la costa del Atlántico, concretamente a Le Havre. Este viaje o barcos también podrías encontrar en el Reino Unido, concretamente en Southampton, pero para un español creo que lo más eficiente sería salir desde el puerto de Le Havre. Y no te esperes que los trenes en esa época fueran como los que nos podemos encontrar hoy en día, ni muchísimo menos. Eran cosas muchísimo más incómodas en un viaje que te iba a tomar entre 2 y 3 días hacerlo todo y que te iba a conllevar también llegar a París, tener que hacer otra noche extra en París para luego salir al día siguiente hacia el puerto de Le Havre. Eran trenes muy lentos, con muchas paradas. Era como tratar de hacer un viaje muy largo en un tren de cercanías con muchísimas paradas. Pues más o menos eso, pero
todavía incluso mucho más incómodo que cualquier tren de cercanías que te puedes encontrar. Pero una vez llegabas a Le Havre, ahí comenzaba la tremenda aventura, que era coger el barco. Por cierto, no te esperes que en este momento podrías hacer reservas con antelación sin más. Quizás lo que sí que podías hacer era reservar el barco, que lo podías hacer mediante una agencia de viajes, contratando con una naviera, lo podías hacer un poquito antes, pero el resto lo tenías que hacer in situ, es decir, en los trenes de Madrid a París, como nuestro ejemplo, y de París a Le Havre, lo tenías que comprar en las propias estaciones ese mismo día. Y te podías encontrar con que no hubiese billetes, o te podías encontrar con algún atraso de algún tipo, y esto te podía conllevar, pues, una espera mayor de la que tú esperabas. Y coger un barco en 1930 no es, o no era, mejor dicho, ni mucho menos como coger un avión en 2026. Es decir, no tenía pero absolutamente nada que ver. Básicamente esto era subirte a un barco sin muchas comodidades para pasar pues prácticamente una semana entera allí, cruzando el Atlántico. Y dependiendo del clima, porque si el clima no era bueno, pues el tiempo se te podía alargar incluso más. Y aquí no todo el mundo viajaba igual. Había clases. No era lo mismo en absoluto viajar en tercera clase, que a lo mejor era lo más barato, que viajar en primera clase, donde sí que tenías ciertas comodidades, pero evidentemente el precio subía mucho más, incluso de lo que hemos comentado, mucho más de esas 300 pesetas para ese viaje en barco. Imaginaos, en tercera clase, que era lo más normal que podía usar nuestro amigo español, los camarotes eran compartidos, el espacio era bastante reducido, en general las condiciones del viaje eran bastante duras. Y evidentemente el tipo de persona que te ibas a encontrar en ese viaje no era de alguien que iba a hacerse una escapada o que iba a hacerse unas vacaciones. De hecho, estamos hablando de una época donde el turismo, digamos que no era algo tan usual, no estaba tan desarrollado. Aquella persona que hacía ese viaje era porque básicamente iba a cambiar de vida. Pero incluso después de esos días, de esa semana o más de una semana dentro de ese barco con condiciones limitadas, el viaje no se terminaba ahí. E incluso no tenías seguro ni siquiera entrar en Estados Unidos. Porque después de hacer todo esto, todo lo que hemos comentado, nuestro español tenía un riesgo bastante importante de quedarse fuera, es decir, que fuera rechazado en frontera. Normalmente estos barcos llegaban a Ellis Island, a Nueva York, cerca de Nueva York, donde estaba el puerto. Allí les hacían a todos los pasajeros exhaustivos controles médicos y por supuesto muchísimas preguntas. Obviamente lo que más les importaba a los oficiales era no solamente quién iba a entrar, sino qué enfermedades podía tener, qué es lo que podía querer, es decir, qué objetivos podía tener con ese viaje y sobre todo también si tenía dinero y alguien dentro de Estados Unidos que respondiese por él. Y no eran cuestiones tan banales como nos lo podemos encontrar ahora mismo en los aeropuertos, sino eran muchísimo más estrictos. De hecho, a muchísimas personas, miles de personas incluso, les rechazaron y muchas veces sin motivo, no había nada que hacer, sinceramente. Así que, pues otra vez hacer el viaje de vuelta en esas mismas condiciones y gastándose ese dineral absolutamente para nada. Es decir, no bastaba solamente con pagar ese billete de varios meses de sueldo, en el caso de nuestro amigo español, sino que tenías que demostrar que tenías los medios suficientes como para empezar una nueva vida.
Si sumamos todo, podemos concluir que el coste total de lo que nos hubiese supuesto a cualquiera este viaje rondaría entre las 300 y las 500 pesetas, que hoy en día parece una broma, pero lo que os aseguro es que en ese momento no era ninguna broma. Tenemos que ponernos en contexto. Repito, el salario normal, el salario medio de cualquier persona en España durante esos años era de unas 100 pesetas. Así que estamos hablando de un viaje que te podía conllevar perfectamente 5 meses enteros de sueldo. Y todo eso sin pagar ningún tipo de extra más, es decir, sin tener en cuenta retrasos. Un día extra que te tienes que quedar en París, por ejemplo. Cualquier cosa extra, eso no lo contempla. Y si pensamos que hoy en día viajar a Nueva York puede suponer pues entre unos 300, incluso dependiendo de la época hasta lo podemos encontrar un poquito más barato, aprovecho para decir que abajo en la caja de descripción y en el primer comentario fijado hay muchas cosas que yo utilizo para viajar, así que dale un vistazo. Entre Aviasales, que es donde encuentro los vuelos, Yati, los seguros, en fin, dale un vistazo. Así que si algo nos ha enseñado este vídeo es que viajar hoy en día es muy diferente de hace años, porque el hecho de que viajar ya no sea un lujo me parece una de las cosas más fantásticas que ha podido tener la humanidad. Y lo digo en serio porque me parece que el hecho de conocer otros sitios, el hecho de tener la oportunidad de palparlos, de vivirlos, hace que estemos un poquito más cerca de entendernos. Y eso pensando que muchas veces entendernos entre las personas resulta hoy en día aún demasiado complicado. Yo soy Alfon, esto es Alfon Explora y aquí en este canal intento comprender el mundo o entenderlo, como queréis decirlo. Quiero animaros a que os suscribáis al canal, a que me ayudéis también con este proyecto. Subimos vídeo aquí cada día, lo cual es todo un desafío muchas veces, pero es un desafío muy bonito, porque si algo tenemos chulo es la diversidad que tenemos en este mundo. Y entenderlo, entender la libertad como pilar fundamental para saber qué es y dónde vivimos, me parece una idea fantástica. Y si además puedo visitar gente y puedo visitar lugares y puedo conocer más cosas y puedo seguir viajando, pues mejor que mejor, y hacerlo para vosotros grabando. Vamos a dejar el vídeo aquí y como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.